Bueno, el título de esta conferencia es Personas trans, perspectiva científica y espírita, y quiero puntualizar que la perspectiva científica y la espírita no son dos perspectivas distintas. La perspectiva científica y la espírita son la misma, ya que el espiritismo es una ciencia, según define Allan Kardec. Por eso, para nosotros, lo que afirma la ciencia no es baladí. Pero incluso por encima de Allan Kardec, que ya para los espíritas es un argumento de autoridad, tenemos también la indicación del espíritu de verdad, que nos dice: espíritas, amaos, espíritas, instruíos. En general, la gente cree en la ciencia, pero a veces ignoramos lo que la ciencia dice sobre algunos temas y opinamos sin informarnos. Sigamos pues las indicaciones del espíritu de verdad e instruyámonos. Vamos a ello. La evidencia científica que traemos hoy la aportan ciencias como la biología, la neurología, la sociología, la psicología, la antropología y la historia, entre otras. Todos hemos oído hablar de las siglas LGTBIQ+, pero aún existe mucha gente que solo identifica las dos primeras siglas, LG, lesbianas y gays. ¿Y qué hay de las otras? La tercera letra del acrónimo se refiere a personas transgénero y es en la que nos vamos a centrar hoy. He dicho transgénero y no transexual. ¿Por qué? Trans es un diminutivo de transgénero. Transexual es un término anticuado y a menudo ofensivo para llamar a una persona cuya identidad de género no coincide con la que le fue asignada al nacer y que quiere transicionar para alinear su cuerpo con su identidad de género. Algunas personas consideran que este término es ofensivo, otras no. Por lo tanto, trata a alguien de transexual solo si esa persona te dice que se identifica con esta palabra. La razón por la que el término transexual es controvertido es su historia en la medicina y la psicología, que usaban este término para etiquetar incorrectamente a todas las personas transgénero como enfermos mentales, sexualmente desviados o inferiores. También sirvió como justificación para la discriminación, el acoso y el maltrato. Por eso muchas personas trans prefieren no usarla, ya que ellos no son unos enfermos, como demuestra la ciencia, y hoy vamos a ver. Vamos a ver la evidencia científica que la psicología nos trae sobre las dificultades que tienen las personas trans por existir, solo por existir, en una sociedad que no les conoce, no les entiende ni les acepta. Empecemos por el principio. ¿Qué es ser una persona trans? Al estar en el colectivo LGTBIQ+, puede parecer que ser transgénero tiene que ver con, o incluso es, una orientación sexual. No es cierto. Aunque el resto de las siglas se refieran a orientaciones sexuales, la T de transgénero es la excepción. Transgénero es un tipo de identidad de género y no está necesariamente relacionada con la orientación sexual. Una persona transgénero puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, como todo el mundo. Acabo de usar un montón de conceptos que quizás no todos dominamos. ¿Ok? Instruyámonos. Orientación sexual es hacia dónde el espíritu dirige su deseo. Lo que le gusta, lo que le atrae, lo que despierta su impulso amoroso. Porque ya sabemos, los espíritas sabemos, que es el espíritu el que ama, el espíritu el que sufre, el que aprende, el que evoluciona. Así que cuando decimos que la persona ama, sabemos que el que ama es el espíritu. Por lo tanto, a los efectos de esta conferencia, decir espíritu y decir persona es lo mismo. Y usaré indistintamente un término u otro. He hablado también de identidad de género. Identificar algo es percibirlo, detectarlo, saber lo que es. La identidad de género es lo que uno es, o sea, lo que el espíritu sabe que es, aunque los demás no lo sepan. La identidad, o sea, lo que sabemos que somos, lo que sentimos que somos y cómo nos percibimos, es cosa del espíritu, porque ya hemos dicho antes que es el espíritu el que piensa, el que siente, el que se reconoce. Esta era una pregunta muy común que se hacían los espíritas en la Sociedad de París,
que podríamos llamar el Centro Espírita de Allan Kardec, todavía no existía exactamente, pero bueno, para entendernos. Esta es una pregunta común que se le hacía a los espíritus. ¿Cuánto tiempo tardaste en reconocerte? Reconocerse es saber quién uno es. Y esto el espíritu lo sabe. O sea, la persona lo sabe. La persona trans lo sabe. La identidad de género, por lo tanto, es la percepción subjetiva y personal sobre el propio género y no está necesariamente relacionada con los genitales, porque los genitales son cosas del cuerpo, no del espíritu. Sin embargo, a todos nos han enseñado que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, ¿no? Pues no. Esto es una convención social, como demuestra la ciencia, y ahora vamos a exponer. Al nacer, a todos se nos asigna un género basado únicamente en el aspecto de nuestros genitales. Cuando la matrona ve una vulva, dice, es niña. Cuando ve un pene, dice, es niño. O sea, cuando la matrona dice, es niña, ese es el género asignado al nacer. La matrona ve un pene y dice, es niño, ese es el género asignado al nacer. ¿Vale? Además, este género es binario, o sea, solo contempla dos posibilidades, que son mutuamente excluyentes. O eres mujer o eres hombre. Sin embargo, tanto la identidad como la expresión del género, la expresión es como la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento, nuestra apariencia. Pues tanto la identidad como la expresión del género son más amplias, como vamos a ver, no es tan simple como un binarismo. Así, la población se divide entre aquellos espíritus que están de acuerdo y se identifican con el género que se les asignó al nacer, y a estos los llamamos cis, y las personas que no se identifican con el género asignado al nacer, y a estos los llamamos transgénero. Por cierto, que ser transgénero no es lo mismo que travestirse. A veces decimos un travesti. No. Las personas trans no se están vistiendo de lo que no son. Ser trans es una identidad, no es una forma de vestir. Es una realidad diaria para la persona y por la que sufre una cantidad de dificultades considerables. Ser trans hoy en día, en nuestra sociedad, y a causa de nuestras convenciones, supone recibir discriminación y odio constantemente, a veces incluso por parte de uno mismo. Las personas trans soportan todo esto solo por ser quienes son. En cambio, travestirse no deja de ser ponerse un disfraz. Las personas trans no pueden quitarse su identidad. No están intentando engañar a nadie, no son un hombre vestido de mujer, no son una mujer vestida de hombre, son respectivamente hombres y mujeres. Pero, ¿qué es comportarse como un hombre o comportarse como una mujer? Pues eso es asumir un rol de género. Los roles de género son una expectativa de la sociedad, que nos dice cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos, según nuestro género asignado al nacer. Estas expectativas se reflejan en expresiones como compórtate como una señorita o sé un hombre, que más bien quiere decir cuando se le dice a un niño no llores. Bueno, estas expectativas hacen que veamos mal que en un concierto un montón de niñas chillen como las locas, ¡ah! No. Pero veamos normal que en un partido de fútbol los hombres griten como si estuvieran en la guerra. Estas expectativas son las que hacen que a nadie le haya extrañado que haya dicho niñas y hombres en la frase anterior, aunque para ir a un concierto y a un partido de fútbol las edades son relativamente similares. Y esto es porque la inteligencia es una cualidad históricamente atribuida a los hombres, mientras que las mujeres siempre han sido tratadas como si sus emociones las controlasen a ellas y no pudiesen tomar decisiones sensatas sin su marido, su padre, su confesor, lo que pone a los hombres a nivel de un adulto y a las mujeres al nivel de un niño. Por eso vemos en tantas películas como cuando el padre se va a la guerra, le dice a un tierno niño de 4 añitos, cuida de mamá, ahora tú eres el hombre de la casa. ¿Vale? Eso también es un rol de género y eso al niño se le queda. Los roles de género se ven reflejados en cómo vestimos. Las mujeres llevan pelo largo y falda, los hombres llevan pelo corto y pantalones. Las mujeres atractivas son delgadas, frágiles y más bajitas que sus novios.
Los hombres atractivos son más altos que sus novias y corpulentos. Cuando una mujer se arregla es con maquillaje y vestidos. Cuando un hombre se arregla no usa maquillaje, solo se pone traje de chaqueta. El rol de género dice que él paga la cena, él le abre la puerta a ella y que en la comida de Navidad son las mujeres las que ponen y quitan la mesa y las que se levantan a la cocina si algo se ha quedado atrás. Pero no se espera que sea al contrario, porque así lo dice el rol de género. Como veis, hay un sinfín de expectativas sobre lo que una mujer y un hombre deben ser y hacer. Y la primera de ellas es precisamente esa, que seas una mujer o un hombre. Ni la biología ni la antropología respaldan este binarismo. Vamos a ver qué dice la biología. En el colegio me enseñaron que los hombres tienen una combinación cromosómica XY y las mujeres una combinación XX. ¿A vosotros os dijeron lo mismo? ¿Sí? Pues lamento comunicaros que está absolutamente documentado por la ciencia que esas no son las únicas dos opciones disponibles. Las personas intersexuales, que son la I del acrónimo LGTBIQ+, son personas que nacen con una combinación cromosómica diferente de XX-XY. Constituyen el mismo porcentaje de la población que los pelirrojos. Voy a decir esto más despacito. El mismo porcentaje de la población que los pelirrojos. ¿Vale? Todos conocemos a pelirrojos, los vemos en las películas, los vemos en el cine. Bueno, venga, que he dicho que me voy a enrollar. No, porque es que me enrollo a la lectura. Pero casi no se habla de ellos, ¿vale? No de los pelirrojos, sino de los intersexuales. Antiguamente se les llamaba hermafroditas, que es un concepto caduco y erróneo, ¿vale? Y es que la determinación del sexo en los humanos no depende solo de los cromosomas, sino que hay muchos más factores. Tenemos el sexo gamético. La persona puede presentar óvulos o espermatozoides. El sexo genético, si el gen SRY está activo. El sexo cromosómico, XX, XY, lo que nos habían enseñado en el cole, y el resto de las combinaciones de las que ahora daré ejemplos. El sexo gonadal, la persona presenta ovarios o testículos. El sexo genital, la persona presenta pene, vulva y sus variantes, que ahora veremos. El sexo anatómico, llamado en biología caracteres secundarios sexuales. Caracteres sexuales secundarios son los senos o caderas anchas en las mujeres, caderas estrechas o barba en el hombre. Y por fin el género. El género es el sentido que tiene el espíritu de a qué género pertenece. Mujer, hombre, ninguno y todo el espectro de posibilidades. No hacen falta muchas matemáticas para saber que al combinar todas estas posibilidades los resultados son de hecho más de 2. Por ejemplo, digamos que la combinación cromosómica es XY. Diríamos, pues un hombre, ¿no? Al tener el cromosoma Y es muy probable que también tenga el gen SRY, lo que hará que se desarrollen testículos, pero no siempre. En el caso de ser XY, pero no tener el gen SRY, se desarrollarán útero, trompas de falopio y vagina. Y esto es lo que se conoce como el síndrome de Schweyer. Y esto es una manifestación real, en el mundo real, en la que una combinación XY da lugar a una persona con útero en vez de testículos. Entonces, ahora, ¿en qué categoría cae? ¿Es hombre o mujer? Pongamos otro ejemplo. Digamos que en vez de XY, la combinación cromosómica es XX. A priori decimos una mujer, ¿no? Es XX. Vale. El gen SRY puede haber saltado desde el cromosoma Y o puede que los genes que son controlados por SRY se activen sin necesidad de su presencia. En cuyo caso tendríamos a un individuo XX con pene y testículos. Esto es lo que se conoce como el síndrome de la Chapelle. Hay muchísimas más combinaciones posibles. Síndrome de Turner, X, solo un cromosoma. Síndrome de Klinefelter, XXY, 3 cromosomas. Tiene variantes menos comunes como XXXY, XXXXY, el síndrome de la triple X, 3X, el síndrome de Jacob, XYY, y otros síndromes
que no voy a repetir las letras porque son largos, pero que son 4x o 2x y 2y o 1x, 3y, 5x, 3x y 2y, 1x y 4y o 2x y 3y. Vale, esto no son combinaciones de letras. Estos son personas, personas que respiran y viven y sufren y están aquí en el mundo. Son personas reales que no entran en nuestro estrecho concepto de mujer u hombre. No son necesariamente personas trans, pero su existencia nos ayuda a entender algo que las personas trans y todo el colectivo LGTBIQ+, además de ciencias tales como la historia, la antropología, la psicología, llevan mucho tiempo diciendo: el género es una convención social. Como ya hemos visto, desde luego, una convención biológica no es. Y aún así, forzamos hasta extremos desorbitados esta realidad para que entre en lo que nosotros hemos decidido que se puede ser, mujer u hombre. Y esto lo ilustra perfectamente el testimonio de Alicia Rothweigel, una persona intersexual. Cito, dice Alicia: imagine usted que cada aspecto de su fisiología, desde su estatura hasta la talla de su sujetador, fue escogido de un menú, no por la naturaleza, sino por médicos y familiares. Desde el momento en que nací, dice Alicia, los médicos tomaron decisiones sobre en cuál de las dos categorías de género debía encajar mi cuerpo. La primera fue eliminar con cirugía mis gónadas, un primer paso en el camino a hacerme mujer. Pero no se pararon ahí. Mi familia fue consultada sobre si una estatura de 1,70 m estaría bien y cuál sería el régimen hormonal correcto para lograrlo. Me pusieron un dilatador antes de llegar a la adolescencia en preparación de una adecuada vagina. Me voy a parar aquí un momentito. Las personas presentes en la sala que tengan pene y testículos pueden imaginar lo que es un dilatador. Es un objeto metálico que entra en el espacio entre el pene y los testículos y que va hacia adentro cada vez más profundo y cada vez más grande, en preparación de la adecuada vagina. ¿Adecuada para quién? Para el adecuado disfrute de un señor, digo yo, porque esta vagina no está conectada con ningún útero, aquí no iba a haber un parto, aquí no iba a haber nada. Y esta persona ya orinaba por otros medios. Así que, de verdad, es muy necesario que tenga que estar en una de estas dos categorías, hombre o mujer. Vale, dice Alicia: nací intersexual con un juego cromosómico XY, pero con una total insensibilidad andrógena. Si usted no sabe lo que es eso, no lo culpo. Según algunas estimaciones, alrededor del 2% de la población mundial, esos son 160 millones de personas, 160 millones de personas. O sea, mucho más que toda España y toda Francia juntas. No son 2 o 3, ¿vale? Pues el 2% de la población mundial, que son 160 millones de personas, intersexual como yo, vive en las sombras por causa del estigma y la vergüenza. El estigma no conoce límites, al igual que mi cuerpo, en vista de lo visto. Yo no respondí, dice Alicia, a las hormonas masculinas en el útero y entonces el desarrollo a la masculinidad se paró. Al final nací con una anatomía femenina externa, pero con testículos internos en lugar de ovarios. En consecuencia, se decidió que debía ser criada como una niña. Esta decisión ha moldeado el curso de toda mi vida, pero se tomó sin mi consentimiento. La cirugía para retirar los testículos fue interna, pero abrió las compuertas a una secuencia de alteraciones físicas que afectarían mi apariencia y mi identidad. ¿Por qué se tomaron estas decisiones apresuradas? No porque fueran necesarias médicamente. Hubiera podido vivir una vida totalmente sana como ese yo que yo era, sino porque era evitar normalizarme. Obligar a las personas a que tengan que encajar en los cubículos que marca la sociedad ha llevado a esterilizar niños y a someterlos a cirugías innecesarias. Estas cirugías son irreversibles, dejan cicatrices físicas y emocionales y se hacen sin el debido consentimiento. La sociedad
ha inventado un binarismo de género que no se corresponde con la realidad biológica, forzando a algunos niños a encajar en la forma, a la fuerza, en la forma que hemos decidido que tienen que tener, como en el caso que acabamos de oír. Esto se lo hacemos a un niño. Sin embargo, no nos parece raro que las personas trans adultas nos parece raro que las personas trans adultas tomen decisiones sobre su propio cuerpo para, por ejemplo, cambiar la forma de sus genitales. Les decimos a las personas trans que siempre serán mujeres si han nacido con vulva o que siempre serán hombres si han nacido con pene. Sin embargo, a los médicos y padres de personas intersexuales no les parece raro someter a bebés a operaciones invasivas para cambiar la forma de sus genitales. Operaciones cuyo objetivo no tiene nada que ver con la salud y cuyo resultado no mejora la salud de las personas intersexuales. Es simple y llanamente decidir por otro ser humano que su forma de existir en el mundo es incorrecta y que debe ser corregida, acorde a la opinión de otros, sin necesidad de su consentimiento. Esto se lo hacemos a las personas intersexuales, a las personas trans y a cualquiera cuando le decimos cómo debería vivir, según las características que nosotros hemos asociado a su género. Hay quien dice que eso de las personas trans es una moda y que es algo nuevo. De hecho, lo que es reciente es este invento de lo que es una mujer y un hombre. Las personas intersexuales han existido siempre y las personas trans también. Veamos qué dice la antropología. Cada sociedad, cada grupo étnico y cultura tiene definidos sus roles de género, pero estos varían mucho entre un grupo y otro. También pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos el rosa era considerado un color masculino porque se asocia al resto de la mancha de la sangre, que la sangre es como, ¿sabes? Y el celeste era un color femenino porque se asocia al clarito azul del cielo donde las nubes dulcemente flotan. Muchas mujeres de mi edad en esta sala recordarán una canción que era "Tengo una muñeca vestida de azul". Azul no es que la muñeca era extravagante, era un color femenino, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a la lectura porque perdonadme, me han dicho lee, no hables. Venga, leo. Vale, el gran cambio de paradigma se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Si nos vamos a nuestras raíces europeas, encontraremos que en la antigua Roma estos roles estaban extremadamente marcados, los roles femenino y masculino. Las mujeres estaban relegadas a las tareas domésticas y los hombres eran los únicos que podían acceder a puestos en el Senado. Los hombres debían ser dominantes en todo y tenían autoridad sobre mujeres, niños y esclavos. Aunque estaba aceptado que mantuvieran relaciones sexuales con chicos más jóvenes, mujeres y esclavos, el consentimiento no era necesario. El hombre debía ser dominante y siempre ser el que penetraba y nunca el penetrado. Por eso, acostarse con chicos jóvenes o niños estaba bien visto porque aún no eran hombres. Pero hacerlo con otros hombres por amor o permitir ser penetrado era una gran humillación, ya que se ponían al nivel de las mujeres, de los niños y de los esclavos. Bueno, pues descendientes de estas raíces europeas fueron los que llegaron al continente americano a conquistar. Pero antes de que nuestra cultura arrasase con la suya, sus sociedades tenían una visión absolutamente distinta de los roles de género. Algunos ejemplos de lo que pensaba el mundo antes de que Europa infligiese sus ideas a los otros los tenemos en los Pitewincke, el pueblo lakota. Pitewincke significa persona con dos espíritus. Entre la nación lakota, al norte del río Missouri, estas personas con dos espíritus no sufren de ningún prejuicio en su cultura. Este concepto está asociado a la sabiduría de un espíritu que ya conoce todo lo que el espíritu femenino enseña al ser humano, más lo que el espíritu masculino le aporta. Y en este punto, recuerdo a Allan Kardec, cuando dice en la pregunta 202, como los espíritus deben progresar en todos los sentidos, cada género, así como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes particulares y la ocasión de cosechar experiencias. El que hubiera sido siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres.
Bueno, pues como sabemos los espíritas, las verdades han sido siempre reveladas a la humanidad a medida que ésta ha estado preparada para entenderlas. Parece evidente que ya en aquella época los lakotas entendían perfectamente esta verdad que recogió el libro de los espíritus muchos siglos después para deconstruir el concepto equivocado de la construcción judeocatólica, aquello de si eres hombre te comportas como un hombre y solo te gustan las mujeres, si eres mujer te comportas como te manden y solo te gustan los hombres. Otro ejemplo, los verdache. Verdache también significa dos espíritus, es de otra cultura. En las sociedades indígenas con una organización social igualitaria, como la de las tribus de las grandes llanuras o el sudoeste de Norteamérica, la división del trabajo por sexos estaba claramente definida, pero la preferencia para desarrollar labores que ahora consideraríamos femeninas o masculinas no estaba establecida por la identidad sexual del individuo. Es decir, un hombre podía decidir asumir tareas femeninas y una mujer realizar tareas de las que ahora consideramos masculinas. Estas sociedades concebían la diversidad de género como una parte del orden natural. Es más, en la mayoría de las tribus, la habilidad de combinar hombre-mujer era vista como un talento, no como una desventaja. Esto afirma la investigadora Beatriz Robledo del Museo de América. Se han documentado individuos transgénero en más de 150 tribus nativas de América del Norte. Se han documentado, no es alguien que se le ha ocurrido una idea. Documentado. Se han documentado individuos transgénero en más de 150 tribus nativas de América del Norte. Se les conoce como verdache o dos espíritus. Esto, por supuesto, no le gustó nada a los europeos colonizadores. Este rechazo hacia las manifestaciones culturales que eran consideradas desviaciones, contrarias a la estructura binaria de la sociedad europea, tuvo desastrosas repercusiones en las poblaciones indígenas norteamericanas, que vieron disminuir el número de personas trans, borrando irremediablemente de la memoria de los ancianos su existencia previa e incluso repudiando la aparición de nuevos casos, dice Beatriz Robledo, esta investigadora que mencionaba antes. El investigador Hugo Benavides, de la Fordham University de Nueva York, que estudia la diversidad sexual en el mundo prehispánico, asegura que es un error creer que la homosexualidad o la transgeneridad es un fenómeno del norte blanco, de la modernidad o del desarrollo tecnológico. Porque mucha gente dice, no, es que los niños ven muchos vídeos. No, no tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Fue precisamente este occidente civilizatorio el primero en condenar la diversidad sexual de las Américas, matando a indígenas por practicar lo que la Iglesia llamaba el pecado nefando. Vamos a ver los Tidahuena. Los guaraos son considerados una de las últimas tribus originarias del mundo. Desde hace 8.500 años, 8.500 años, que no es de esta mañana, pueblan los canales del delta al este de Venezuela y desde siempre han respetado la existencia de los Tidahuena, personas que no son ni hombre ni mujer, que siempre gozaron de inclusión en la vida espiritual y económica, voy a repetir esto, que siempre gozaron de inclusión en la vida espiritual y económica, y que nunca se vieron discriminadas y que con normalidad realizaban actividades asignadas a ambos géneros y podían sin problema vestir ropas de mujer o de hombre. Vamos a ver el último ejemplo, creo que es el último que he traído, los hijras de la India. India posee una de las culturas más antiguas y fascinantes de la humanidad, con figuras ancestrales como las hijras, que han trascendido hasta la actualidad. Oficialmente reconocidas como tercer género, las hijras son personas de género disidente que no se identifican con el binomio hombre-mujer. Se maquillan, a pesar de lucir bigote o barba, visten con ropa de mujer y durante siglos gozaron de gran respeto y un cierto estatus social. Antes de la colonización británica, el tercer género no estaba estigmatizado, era una realidad más. La ambivalencia sexual y la fluidez de los géneros está muy presente en la mitología hindú, más de 7.000 años de antigüedad, con divinidades que cambian de género o la incorporación de los dos sexos en una sola persona. Pero hace poco más de 150 añitos, su suerte cambió y pasaron a conformar uno de los sectores más marginados de la sociedad. Sucedió cuando en 1871 la ley de tribus criminales
al loro con el nombrecito que le pusieron los británicos a la ley de tribus criminales. Clasificó a toda la comunidad transgénero como delincuentes. Los británicos las vieron como una amenaza a la moral victoriana y lanzaron una campaña para borrarlas de la vida pública, obligándolas a la clandestinidad. Estos son solo 4 ejemplos de los muchísimos que podríamos dar, pero que nos sirven para demostrar lo siguiente: los roles de género son una convención social. En las distintas sociedades de las que hemos hablado, los roles de género eran distintos a los que ahora conocemos y tenemos. Como hemos visto, en distintas sociedades los roles de género son distintos, es decir, la sociedad decide lo que es aceptable o no para hombres y mujeres y el resto de personas, y cuando decidimos que algo está mal, discriminamos a otros basándonos en algo tan arbitrario como son las convenciones sociales. Algunos mitos que circulan y que están basados en la ignorancia son: lo que le pasa a las personas trans es que tienen un problema psicológico. Bueno, pues estudios científicos realizados sobre esta población demuestran que muchas de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, sufren de trastornos mentales como depresión o ansiedad en la misma proporción que las demás minorías y grupos discriminados. O sea, que sufren el estrés de minoría o el estrés postraumático, debido a la homofobia o la transfobia interiorizada, además de los continuos abusos verbales o físicos que les inflige el entorno solo por ser quienes son. No hacen falta que hagan nada malo ni que hagan nada, por ser quienes son. ¿Listo? Y pertenecer a un grupo que se sale de lo que, según otro grupo con más poder, dice que es la norma. El problema psicológico no lo tienen las personas trans, sino la sociedad, y se llama transfobia. Lo que sí es cierto es que para todas las personas trans, la pubertad es una encrucijada muy dolorosa. Tienen una sensación abrumadora de que su cuerpo se les escapa y ya no les pertenece. Este malestar les lleva a hacer mucha introspección sobre cómo se sienten, y si llegan con el tiempo a la autocomprensión de que son personas trans, esto les alivia el dolor. Pero también puede ser que se críen en familias fundamentalistas que afirman que eso es cosa del diablo y otras perlitas por el estilo, lo que generará un odio internalizado profundamente doloroso. Todo esto supone un proceso interno, en muchos casos extremadamente angustioso, que genera muchas dudas, inseguridad y dolor. Esto lo pueden entender muy bien los médiums. ¿Algún médium en la sala? Muchos médiums criados en las familias que ignoran la realidad mediúnica crecieron escuchando que lo que a ellos les pasaba era cosa del diablo y que la gente que era así eran perversiones diabólicas. ¿Imagináis el dolor, el miedo y el odio internalizado de una persona que crece creyendo que lo que a ella le pasa son manifestaciones del diablo o síntomas de ser una desviación o una perversión o un error de la naturaleza? Una vez se llega a la autocomprensión de que se es una persona trans, todavía hay que salir del armario. O sea, confesar a otras personas el hecho de que no se identifican con el género que les asignaron al nacer. Este es un momento duro por el miedo al rechazo, que muchas veces ocurre incluso en la propia casa. El papel de los padres y madres es crucial aquí. Numerosos estudios demuestran que el apoyo familiar está directamente relacionado con una mejor calidad de vida, autoestima y resiliencia y menos consecuencias negativas en la salud mental. De hecho, el rechazo familiar es uno de los mayores factores de riesgo para su salud mental. La juventud LGTBIQ+, con altos niveles de rechazo familiar, sufren 8 veces más probabilidades de intentar suicidarse, casi 6 veces más probabilidades de sufrir altos niveles de depresión, más del triple de probabilidades de consumir drogas ilegales, más del triple de probabilidades de tener un alto riesgo de contraer VIH e infecciones de transmisión sexual. El rechazo familiar, por desgracia, es muy común. De hecho, la mayoría de las familias reaccionan negativamente cuando los adolescentes dicen que no están conformes con su género. Esta reacción negativa va desde que no los tomen en serio hasta la agresión física en este rango.
Según este estudio, el 77% de los jóvenes que habían sido acosados verbalmente por sus cuidadores, es decir, insultados, vejados, ridiculizados, humillados por sus cuidadores, el 77% de los jóvenes habían sido acosados verbalmente por sus cuidadores, el 48%, casi la mitad, por sus hermanas y hermanos. El abuso físico tuvo una edad promedio de inicio de los 14 años. Promedio quiere decir que por debajo de los 14 en muchos casos. El apoyo familiar, aunque beneficioso, no lo es todo, porque no elimina todo el miedo al rechazo que sienten ni las presiones sociales para ajustarse a un género que no es el suyo. Además del apoyo familiar, las personas trans necesitan mayor aceptación social, y esto es algo que sí está en nuestra mano, programas educativos en la escuela y que los profesionales reconozcan y les ayuden con sus preocupaciones respecto al género. Además, las personas trans se enfrentan a múltiples niveles de opresión. Primer nivel de opresión, la invisibilidad y la falta de representación. Es posible que algunos de vosotros no supierais lo que era una persona trans antes de esta conferencia. O quizás sí que habíais oído la palabra, pero no estabais muy seguros de lo que significaba. Los que sí las conozcáis, quizás hayáis pasado más de la mitad de vuestra vida sin saberlo, o sin conocer a una persona trans. No sé si alguien sería capaz de nombrar 10 personas trans en alguna serie, o actores o actrices trans. ¿Somos capaces de nombrar 10 políticos? ¿Somos capaces de nombrar 10 futbolistas? ¿Somos capaces de nombrar 10 actores? ¿Somos capaces de nombrar 10 personas trans? Pues hemos hablado de 160 millones de personas, ¿vale? Las personas trans también viven en el mismo mundo que nosotros y también les pasa como a vosotros. Durante una gran parte de su vida no hay ninguna representación de ellos en ninguna parte. No aparecen en los dibujitos, ni en las series, ni en los libros. No se habla de eso en clase. No hay canciones que hablen de ser trans. No hay personas famosas que sean trans. Las personas trans que son adultas ahora crecieron sin tener ninguna información sobre esta vivencia que tiene miles de años de historia y millones de otras personas que son como ellos, como hemos visto. Cuando algo solo te pasa a ti y a nadie más, es más difícil de entender, es más difícil de aceptar, es muy difícil celebrar y es duro pasar por ello. Es mucho más fácil pensar que lo que te pasa es que eres rara, que tienes un problema o que estás enferma. Que de hecho es lo que piensa mucha otra gente que ha empezado a oír sobre las personas trans ahora. Este es el daño que hace la invisibilidad y la falta de representación. Este es el daño que hace la invisibilidad. Me perdonáis los que me estáis cronometrando, me voy a salir un momentito. Yo he oído muchas veces a familiares y conocidos, porque ahora en todos los programas de la tele tiene que haber un maricón. En todos tiene que haber uno, no se puede, y más de uno, para evitar la invisibilidad, para saber que son personas como tú, como yo, como este y como aquel, que no pasa nada, ¿sabes? El objetivo de eso era evitar la invisibilidad. Esto está ya asumido en esta sociedad, la invisibilidad de la homosexualidad, porque la tele ha hecho esta labor. Pero la invisibilidad de las personas trans sigue existiendo. Y el problema es que tú no eres trans cuando llegas a los 18 años. Tú eres trans desde que naces. Hemos visto la parte biológica. Te pasas toda tu vida sin saber que existen otras personas como tú. Bueno, me vuelvo al texto. Este es el daño que hace la invisibilidad y la falta de representación. Genera ignorancia y la ignorancia nos hace menos libres y más propensos a odiar aquello que no entendemos. Segundo nivel de opresión que sufren las personas trans. Vivir en secreto y con miedo al rechazo y a la violencia. En muchos países, por desgracia, pertenecer al colectivo LGTBIQ+ es delito. Esto, los mediums lo pueden entender muy bien. ¿Os imagináis que ser medium fuera ilegal? ¿Cómo hacemos para quitarnos esto de la mediunidad? No podemos.
Mediums es lo que somos. Pues asimismo las personas trans no pueden quitarse su identidad. Eso es lo que son. Tercer nivel de opresión que sufren las personas trans. El rechazo activo de la sociedad. Agresiones, discriminación, alienación, insultos. Por ello son una población de riesgo. Estudios científicos afirman que la angustia psicológica por la exposición continua a los prejuicios, la discriminación y el estigma empeora la salud física y mental. Las diferencias en salud con respecto a las personas cis, los que no son trans, que somos cis, no reflejan una patología innata en las personas trans, sino el resultado de un estigma social persistente. Lo que demuestra que las personas trans no son unas enfermas. A las personas trans las enfermamos las personas cis con nuestro odio e ignorancia. De hecho, su salud mental es mucho más robusta. En un estudio psicológico se comparó la salud mental de 3 grupos: adolescentes cis, adolescentes trans antes de un tratamiento de supresión de la pubertad y adolescentes trans después de dicho tratamiento. Los resultados demuestran lo importante que es este tratamiento en la juventud trans. Antes de comenzarlo presentaban más problemas conductuales y emocionales y después de él el funcionamiento psicológico es similar o incluso mejor que el de la población general cis de la misma edad. Parece que cuando las personas trans no tienen que luchar a diario con su cuerpo y contra toda la sociedad, están por encima de la media en funcionamiento psicológico. Así que no, el problema no está en su cabeza, el problema está fuera y somos nosotros. Volviendo al cuerpo. Como afirma André Luiz en Evolución en 2 mundos, su configuración cromosómica y genética se diseña y se escoge por parte de espíritus elevados, sabios y amorosos, que entienden que este cuerpo es la herramienta correcta para que nuestro espíritu pueda ser lo que ha venido a ser aquí. Así que somos nosotros, esta sociedad, la que asocia genitales y cromosomas y otras características sexuales a un género concreto y afirmamos que estos géneros son solo 2. Mujer u hombre. Entonces, ¿por qué quieren las personas trans cambiar su cuerpo? Pues a priori no tendrían por qué odiar su cuerpo, pero por lo general se sienten incómodas con él debido a 2 razones principales. Primero, el maltrato recibido. Su cuerpo es fuente de mucho malestar debido a cómo la gente les trata en base a él. Es habitual para las personas trans que los demás no les llamemos por su nombre y o pronombre, que rechacemos su identidad y que les forcemos a adoptar otra. Todo esto se debe a que su entorno asocia los roles de género, hemos dicho al principio cuáles son los roles, las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto. Su entorno asocia los roles de género, cómo se comporta o se viste una niña, cómo se comporta o se viste un niño, con su cuerpo. Y esta identificación del cuerpo con el rol de género es tan fuerte que creen erróneamente, el entorno cree que son la misma cosa. Segundo, la disforia. En general, el cerebro de las personas trans es distinto. Y aquí estamos volviendo a las investigaciones de biología. El cerebro de las personas trans es distinto, ya que el cerebro espera que el cuerpo esté alineado con su identidad de género. El cerebro espera encontrar una vulva o un pene y no lo encuentra. Y esto es porque cuando se desarrolla la parte del cerebro relacionada con la identidad, la genitalidad aún no está hecha. Se desarrollan durante la gestación en momentos distintos y no siempre coinciden. Es decir, las personas trans sienten de modo persistente una identificación con el sexo opuesto, así como un fuerte malestar y rechazo a su sexo corporal, a diferencia de las personas cis que sienten que la anatomía sexual con la que nacieron es correcta. El cerebro de cada persona realiza la representación interna de la propia apariencia física, de su imagen corporal. Las neurociencias describen con precisión la interacción de las áreas cerebrales que procesan el sentido de la identidad, o sea, la conciencia del propio cuerpo y la percepción de existir en ese cuerpo. Se sabe que las personas trans no forman una imagen corporal que pueda resultarles satisfactoria, debido a la discordancia entre su sexo biológico y la identidad sexual que perciben. Experimentar esta incongruencia entre el sexo psicológico y biológico genera estrés psicosocial. Es, por tanto, la dificultad de formar una imagen corporal satisfactoria
la razón por la que aparece la angustia psicosocial a la que llamamos disforia. Ser transgénero tiene una base biológica en la estructura funcional del cerebro, concretamente en las conexiones cerebrales de las áreas que se integran en la red de percepción corporal. La biología ha demostrado esto en estudios que indican que la diferenciación genital y la diferenciación sexual en el cerebro, que tiene relación con la identidad de género y la orientación sexual, se dan en momentos distintos del embarazo. Por otra parte, no hay evidencias de que el ambiente después de nacer tenga efecto alguno. No hay evidencias de que el ambiente después de nacer tenga efecto alguno en la identidad de género y orientación sexual. Esto de que, no, es que si los padres son gays, el niño va a salir, no, es que no hay evidencia científica de que tenga efecto alguno en la identidad de género y orientación sexual. Así que, aunque no recibieran acoso y agresividad por parte de la sociedad por ser quienes son, aún así seguirían sintiendo disforia, ya que no tienen conexión con ninguna parte de su cuerpo. Lo que también desbarata los argumentos, esto es lo que he dicho ahora, de que las personas trans lo son porque han visto series, películas, videojuegos, no tiene ningún efecto. O sea, su cuerpo es la principal razón, y arma arrojadiza, que su alrededor usa contra ellas. Y esto, sumado a la disonancia cognitiva tan fuerte que sienten por él, la disforia de la que hemos hablado, hace que quieran cambiar su cuerpo para que esté acorde con su género. Estos seguirían queriéndolo incluso en un entorno que apoyase plenamente a las personas trans, ya que, como demuestran los estudios psicológicos que hemos citado, transicionar y no el apoyo o la aceptación externas es lo que elimina la disforia. Por lo tanto, no hay cuerpos equivocados, solo existen cuerpos que la sociedad ve normales y cuerpos que, como se salen de la norma, la sociedad los rechaza. Por eso, el cuerpo de una mujer trans con pene o vulva es el cuerpo de una mujer y el de un hombre trans con vulva o pene es el cuerpo de un hombre. De la misma manera que el cuerpo de las mujeres cis sigue siendo el cuerpo de una mujer aunque le crezca vello en todo el cuerpo. ¿No conocéis a una mujer que tiene un vello en el pecho? Vello en todo el cuerpo, incluido el mentón y el bigote, ¿no? Entonces, las mujeres se depilan el bigote porque tienen bigote, pero siguen siendo mujeres, ¿no? Pues igual. Vale. Vamos a ver el suicidio en las personas trans. Las investigaciones revelan tasas de suicidio mucho más altas en las personas trans que en los demás. Para los espíritas, el suicidio es una cosa que nos llama poderosamente la atención y que nos mueve a la acción. Bueno, una investigación encontró hasta el 61,11% encontró hasta un 61,11% de ideación suicida más alta en las personas trans que en las demás. Esta misma investigación informa que el 50% de las personas trans del estudio se han autolesionado y hasta un 16,6% ha intentado ya suicidarse. Otro estudio en Estados Unidos en el que participaron más de 20.000 personas trans informan de una situación realmente difícil para estas personas. Según el rango de edades, el porcentaje de personas que ha intentado suicidarse son el 42% en la población comprendida entre 18 y 44 años. Hasta un 37,5% de las personas entre 45 y 54 años han intentado suicidarse. Entre el 55 y 64 años encontramos una tasa de intentos de suicidio del 28,6%. Las personas mayores de 65 años presentaron una tasa del 17,5%. Es necesario reducir la transfobia para reducir las tasas de suicidio de las personas trans. Necesitamos una educación básica en diversidad. Solo en el ámbito educativo, la investigación que antes hemos mencionado informa que del total de personas trans que participaron en el estudio, el 25,7% había sufrido aislamiento. Muchas personas conocen, o casi todo el mundo puede saber, lo duro que es la soledad. ¿Os imagináis lo que es el aislamiento? Es distinto, la soledad te pasa a ti, el aislamiento te lo hacen los demás. Hasta el 23,5% habían sido insultados, más de un 12% sufría acoso, estamos hablando de cifras en los colegios. Hasta el 10,3% sufría ciberviolencia. Según el Center for Suicide Prevention, el 0,5% de la población es transgénero.
Estos son 40 millones de personas. 40 millones de personas. El 10% de las personas trans relataron intentos de suicidio en el último año. Estos son 400.000 personas, o sea, más de 1.000 personas diarias relataron intentos de suicidio en el último año entre el colectivo trans. Las personas transgénero que piensan o que intentan acabar con su vida son el doble que el resto del colectivo LGTBI. Entre el 22 y el 43% de las personas trans intentan suicidarse a lo largo de su vida. Señores, entre el 22 y el 43%. Intenta, no ideación suicida, no es que lo piensen, qué bien estaría yo muerto. No, intentan suicidarse. 2 de cada 3 jóvenes trans informan de autolesiones en el último año. Según SAVE, Suicide Awareness of Voices for the Education, el 41% de las personas trans en edad adulta dicen haber intentado suicidarse. El 61% fueron víctimas de una agresión física después de haber intentado suicidarse. Cada vez que una persona del colectivo LGTBIQ+ es víctima de humillación verbal o física, aumenta la probabilidad 2,5 veces de autolesionarse. Esto lo hacemos nosotros, esto lo hace la sociedad. Así que aquí sí hay cosas que podemos hacer, aquí sí hay cosas que están en nuestra mano. Estos números parecen aterradores, pero por desgracia los números reales son mucho mayores. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona trans se suicida, cuando llega la policía, no tiene por qué saber, y normalmente no sabe, qué es una persona trans. Y entonces rellenan el parte diciendo varón de 14 años, bla, bla, o mujer de 14 años, bla, bla. En su documento de identidad no pone sexo varón o mujer, y nadie sabe que era trans. Si su familia lo sabía y no lo apoyaba, que es por desgracia la inmensa mayoría de los casos, no se van a molestar en que se modifique el certificado de defunción para recoger la verdadera identidad de la persona. Será el suicidio de un adolescente más. Si la familia no lo sabía porque la persona aún no había salido del armario, también figurará en las estadísticas como un suicidio más. De modo que si os parece terrorífico que haya casi un suicidio por minuto contrastado, sabed que los números reales son mayores. Pero detrás de todo número hay personas, historias, lágrimas y sufrimiento real. Alan es uno de ellos. Y es la madre de Alan quien nos da este testimonio. Dice la madre de Alan: quiero contar la historia de mi hijo para que a nadie le vuelva a pasar algo parecido, para que no se repita. Mi hijo no se ha suicidado porque sí, ha sido víctima de un crimen social. Una cadena de gente se ha reído de él a lo largo de su vida. Es la lacra del acoso que persigue al diferente, y mi hijo lo era. Cuando Alan nació, todo el mundo asumió que era y lo trató como una chica. El propio Alan tardó 17 años en darse cuenta de que no lo era. En 2012, Alan aún no usaba ese nombre y tenía 14 años. Siempre tuvo un aspecto exterior muy poco femenino y a los 14 años, estando en cuarto de la ESO, dijo abierta y públicamente que era lesbiana. Iba de la mano con otra chica y en casa nos pareció estupendo. Pero en el instituto las cosas no fueron igual. Le llamaban marimacho, lesbiana de mierda y esas cosas. Un mal día, un primo muy querido de Alan cayó accidentalmente de un 5º piso y murió. El acoso se intensificó. Llegaron a decirle: primero murió tu primo, ahora tú. Ese año aparecieron las primeras autolesiones, cortes en los brazos, algunas pastillas. La Nochebuena de 2013, a 2 años exactos del día de su muerte, con 15 años, Alan ingresó en el hospital con un diagnóstico de depresión mayor. Alan pasó el resto del curso entre el hospital y el centro de día, un mundo aséptico de refugio frente a esta infección callejera de las homofobias. Me decía que le daba miedo volver al instituto, que en el hospital todo el mundo le aceptaba. Septiembre de 2014, 16 años. Hartos de la crueldad y el temor, los padres cambiaron de ciudad y de instituto. Le decíamos que no se preocupara más, que allí nadie sabía quién era y que todo iba a ser distinto por fin.
Alan tenía vocación por ayudar a otros, autistas, personas con síndrome Down, ancianos. El 15 de septiembre comenzó el módulo de técnico en atención a personas de situación de dependencia y fue allí donde se colmó el vaso de una vida de acoso. El 24, solo 9 días después, volvió al hospital. Otra lesión en los brazos, otras pastillas, otros acosos. Le insultaban, le empujaban, volvían los insultos y los verdugos y el marimacho a sus oídos. En 2015, Alan tiene 17 años y descubre su verdadera identidad. En abril, Alan descubre que es trans. Estaba muy animado. Iniciamos los trámites para el cambio de nombre y dijo que le llamáramos Alan, como su gata, pero al revés. En el hospital y en la familia y en los amigos se presentó públicamente como Alan. Yo fui al instituto y les dije que Alan era trans. Pedí a la dirección y los profesores que los alumnos debían saber que Alan era un chico y que nadie debía conocer con qué género había nacido. Lo aceptaron perfectamente. En septiembre de ese mismo año, Alan comienza el módulo y enseguida encuentra problemas entre algunas personas. La intimidación multiplicada. Le hicieron la vida imposible. Hemos sabido que le daban porrazos contra la pared. Le tiraban por las escaleras. Le decían que tenía barriga de mujer y no músculos de hombre. Le levantaban la camiseta y le decían que cómo era posible que fuera por la vida de hombre cuando tenía tetas. Le empujaban contra el cristal. Regresaron los miedos, la jaqueca, el dolor de tripa, el malestar entero si se acercaba la hora del instituto. Alan vuelve a ingresar en el centro de día por depresión el 24 de noviembre, un mes exacto antes de la fecha de su muerte. Durante ese tiempo, Alan se convierte en el primer menor trans de Cataluña en cambiar el nombre del DNI. Se puso Alan porque es Nala al revés, el nombre de su gata. Y la pobre lleva ahí 6 días como loca buscándole. Andaba ilusionado con la idea de volver al centro de día y no volver al instituto. Pero por las fechas en las que estamos y al haber ahora menos personal, en el centro de día le dijeron que no podía ir todos los días. Le citaron para el 24 y le dijeron que no podría volver hasta el jueves siguiente, o sea, la mañana del 31. ¿Alguien tiene por ahí un pañuelo de papel? 24 de diciembre de 2015, Nochebuena. Dame el pañuelo, no me dé el paquete. Alan fue al centro de día por la mañana y habló con la psicóloga. Estaba especialmente triste. Tenía que volver al instituto y allí había gente que le levantaba la camiseta para preguntarle entre burlas cómo podía ir de hombre teniendo pechos de mujer, o que le tiraba por las escaleras, o que le empujaba contra la pared. La doctora nos llamó a mediodía y nos dijo que Alan estaba muy triste. Nos recomendó que le diéramos pastillas para ayudarle a dormir y nos dijo que estaba para ingresar, pero que como estábamos en estas fiestas navideñas, podía ser mejor que las pasara con nosotros. Alan cogió un puñado de pastillas que estaban en casa guardadas bajo llave, las mezcló con alcohol y se dejó invadir por el silencio para siempre. Era Nochebuena. Este es el caso de un niño trans. Es un niño que tiene apoyo en casa y que sus padres aceptan que es una persona trans. ¿Os imagináis la pesadilla de un niño que tiene a sus verdugos también en su casa? Alan no quería ir al instituto porque sabía lo que le esperaba allí. ¿Podéis imaginar cómo es el sufrimiento de una niña, de un niño de 6 años, cuyos padres le maltratan por ser lo que es? Veamos ahora otro testimonio, el de Harper. Por suerte Harper aún sigue con nosotros, pero estuvo muy cerca de no ser así. Harper es una chica trans de 30 años que compartió lo siguiente en su perfil de Twitter el pasado 27 de julio. Dice Harper: quiero compartir algo que puede ser un poco oscuro sobre mi experiencia como persona trans, porque estoy muy cansada de sentir que nadie entiende por lo que estoy pasando. Probablemente es demasiado personal para lo que se supone que debería publicar en la página principal, pero siento que debo hacerlo. Por lo tanto, aviso de contenido: disforia, suicidio. Cuando tengo pesadillas, no tratan de que mis padres me encuentran, se trata de mi cuerpo.
Estoy embarazada, pero todavía tengo un cuerpo trans y no tendría forma de tener un hijo. Alguien está tratando de violarme a punta de pistola y debo resistirme porque cuando descubra que tengo un pene me matará de todas formas. En cambio, cuando sueño es que estoy en el postoperatorio y en recuperación. Cuando me despierto y descubro que no es ese el caso, es como despertarme en una pesadilla. Me da ansiedad y empiezo a hiperventilar. Cuando estoy sola me acomodo y miro fijamente mi área púbica en blanco, como si mirara lo suficiente encontraría mi vulva. En mi día a día me siento como un monstruo. Cuando los chicos flirtean conmigo, mi mente salta a lo que sucedería si se dieran cuenta de que soy trans en ese momento. No solo no se sentiría atraído por mí, tendría una repulsión visceral y actuaría en un rango entre insultarme y volverse agresivo. Porque no importa lo físicamente atractiva que sea, lo amable que sea, lo interesante que sea, hay algo en mi esencia que es repugnante. Algo por lo que mis padres me desheredaron y me amenazaban con no volver a ponerme en contacto con mis familiares para que nunca descubrieran lo que soy. Todas nosotras, las personas trans, tenemos una sensación de distancia entre nosotros, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Puedo ver que mis manos son mías y que mis piernas son mías, pero no puedo verme en el yo integral porque mi cuerpo está mal. Es alienígena para mí. Quiero alejarme de esta cosa, pero no puedo hacerlo. Tengo que arreglarlo, ponerlo bien. Sin embargo, todo lo que hago para escapar del horror de mi cuerpo hace que mi esencia sea horrible para los demás. Las mismas personas que dicen que me estoy engañando también quieren que me mate. Si fuera una mentira a mí misma, la gente simplemente sentiría lástima por mí. Sin embargo, me quieren muerta. Estoy viviendo en una pesadilla de terror corporal y nadie me ayuda. Endocrinos, psiquiatras, doctores me rechazan cuando me derivan a ellos. Me dicen, nosotros no nos ocupamos de eso. Tengo el dinero para pagar la cirugía en Tailandia, pero no puedo conseguir que un psiquiatra me evalúe para realizar un informe de que esto es una necesidad médica. Llamo a abogados porque el secretario del condado se niega a cumplir con mi cambio de sexo ordenado por el juzgado. Dejo mensajes, no me devuelven la llamada. Estoy atrapada y cada semana me doy cuenta de que estoy en un callejón sin salida y debo empezar de nuevo, desde un nuevo enfoque. Y en esta pesadilla en la que mi propio cuerpo me asusta, mientras nadie en el campo médico a cargo de esta condición se preocupa o escucha o ayuda, hay una histeria masiva de que obtener tratamiento es demasiado fácil, que hemos dejado que se abran las compuertas y necesitamos más barreras. Me despierto acostada en la cama sin esperanza y sola. Mientras la discusión nacional trata sobre cómo la transición va de que los médicos intentan ganar mucho dinero con una persona vulnerable a la que están empujando a la transición. Mientras tanto, yo envío correos electrónicos que valen lo mismo que si escribiera una carta y la echara a la basura. Luego está esa otra conversación social, que esto es una cosa sexual, que soy un hombre que me gusta que me traten como una mujer y que de eso se trata la transición. Sin embargo, todo lo relacionado con el sexo siempre ha sido emocionalmente doloroso para mí, teniendo en cuenta que las partes de mi cuerpo que están involucradas me repugnan. Siento que si el sexo no existiera, mi vida mejoraría. Si tuviera un genio y una lámpara, uno de mis 3 deseos probablemente sería hacer que no existiera. Trato de fingir una frialdad casual en torno al tema, pero los que realmente me conocen saben que evito activamente cualquier cosa sexual. Para mí es un detonante. No es que haya recibido abuso, no es que esté traumatizada, es disforia. Me ahorraré los detalles, pero compartiré esto. La pubertad me jodió. La primera vez que mi cuerpo tuvo una respuesta de excitación masculina fue muy desagradable para mí, y así sigue. Cuando era adolescente me autolesioné tratando de evitarlo y he tenido problemas para orinar desde entonces. Las personas que tengan pene aquí pueden imaginar qué clase de autolesión es la que intenta evitar una erección.
Me afectó tanto que todo lo relacionado con el sexo me hace sentir masculino. No sé si me sentiré mejor con eso después de la cirugía o si todavía me sentiré así con respecto al sexo. Desearía que no existiera. Así que la gente que tiene esta idea de que estoy haciendo esto por gratificación sexual son un detonante. El pasado viernes estoy acostada en la cama, me siento bien pero inestable. Estoy hablando con amigos de Twitter, me digo que estoy bien, en realidad no. Empiezo a derrumbarme. Tengo que pensar en conseguir un abogado. Tiene que averiguar cómo obtener el informe médico para la cirugía. Empezar de nuevo ambos procesos. No puedo hacerlo, no puedo otra vez. Me quedo tirada en la cama. No puedo hacerlo. La mañana se convierte en tarde. Es la hora de mi pinchazo. Prepararlo me consume muchísima energía. No puedo. Recibo un nuevo mensaje de que solía ser muy atractivo como hombre. Reviso publicaciones. Una persona me dice algo transfobo. Trato de educarlo, pero él intenta educarme a mí. Me dice que es porque fui abusado. No lo fui. Que es porque soy un hombre gay, pero si me gustan las mujeres. Que es porque los doctores me están empujando hacia una vida de gastos médicos para su beneficio. Pero si no puedo encontrar a un doctor que me ayude a pesar de contactar a muchos. Dejo de responder. Nada tiene sentido. Pienso en los médicos que me están empujando hacia esto. Los psiquiatras que decían, nosotros nos ocupamos de la salud mental, no de la cirugía. Busque en otro lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de cómo se llamaba esto. Pesadilla. Estoy en una pesadilla. Estoy sola. Estoy horrorizada. Mi cuerpo está mal. Todos los que podrían ayudar no pueden ver que está mal. Nadie se toma en serio mi terror. Todos tienen una voz para explicar mi problema. Yo no tengo voz. Y nadie me entiende. Estoy corriendo para arreglarme antes de que la sociedad prohíba la solución. Esto lo dice porque hay un debate en Estados Unidos que van a prohibir la ley del tratamiento hormonal. La gente fundamentalmente no entiende lo que es para mí la disforia. Si pudieran sentir mi experiencia durante 5 minutos, lo entenderían. No estarían asqueados. Los médicos me ayudarían. Mis padres todavía me querrían. No estaría sola. Y entonces decido suicidarme. Estoy en la cama. Empiezo a investigar qué efectos secundarios de sobredosis serían los menos desagradables. Recibo un mensaje de un chico que realmente no conozco, pero que recuerdo con cariño porque hizo un comentario amable cuando yo estaba lidiando con la pérdida de mi familia. Decía que podía ver que estaba teniendo un día difícil y que quería que yo supiera que me veían y que la gente se preocupaba por mí. Me hizo llorar. Me acerqué a mis amigos de la vida real. No se trata de un mensaje transfóbico que haya recibido. Es que necesito que la gente entienda lo que me hace la disforia y por qué necesito una transición. Estoy sufriendo solo porque la gente no lo quiere entender. Lo único que no me hace sentir sola es ayudar a otras personas trans a no sentirse solas. Necesitamos tratamiento, no más barreras. Este es el último testimonio de hoy. Tranquilos. Ver el sufrimiento de los demás es duro. Para mí ha sido duro preparar esta conferencia, pero cuando me abrumaba el dolor, que ha sido muchas veces durante la preparación de la conferencia, yo cambiaba de actividad y me centraba en otra cosa. Me olvidaba del tema y volvía más tarde a la conferencia, a veces 2 días más tarde o una semana, el tiempo que yo necesitara. ¿Imagináis lo que es vivir con este horror constantemente? No tener escapatoria, porque la cárcel es ese cuerpo en el que estás encerrada, es desde luego para volverse loca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues seguir las indicaciones del Espíritu de verdad. Espíritas, amaos. Espíritas, instruíos. Yo, con vuestro permiso, voy a parafrasear al Espíritu de verdad y os digo, espíritas, para que podáis amaros, por favor, instruiros. Muchas gracias.